Y siguiendo con temas nacionales referente a los 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tenemos en la línea telefónica a Alejandro Páez Varela, periodista de Sin Embargo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Elena. Muy buenos días. Y leíamos yo hace algunas horas, tu columna de 3 años y esta crítica también que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer a la periodista Carmen Aristegui, pero si te parece, iniciamos primero con estos 3 años. Hacías tú una referencia de las asignaturas pendientes, por así llamarlas, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de dos, o 3 años de gobierno o a 3 años de finalizar. Sí, bueno, es claro que el presidente tiene pendientes en pobreza, en temas de desigualdad, por supuesto, que se acentuaron por la pandemia. Es algo que él no podía controlar y que, pues bueno, la pandemia resultó en un aumento de la pobreza en México y en el mundo. Claro. El tema de la inseguridad es el otro gran pendiente de esta administración. Obviamente hereda un país en llamas, convertido en un campo de batalla, así convertido por las políticas de los últimos años, sobre todo el inicio de la guerra con Felipe Calderón y la continuación de la misma estrategia con Enrique Peña Nieto. Y el tercero es un elefante acostado en medio de la sala del que nadie quiere hablar, que es el tema de la corrupción. Sí, sin duda. El tema de corrupción es tan serio que yo creo que el presidente debe establecer una estrategia para realmente mostrarle a los ciudadanos, mostrarle a los mexicanos que votaron por un gobierno que no permite la impunidad. Es muy importante reflejar que no hay impunidad. Y para eso necesitas cosas muy puntuales, muy específicas, que es meter gente a la cárcel, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese sentido creo que la Fiscalía ha dejado mucho que desear, ¿no? Sí, pues se quedó muy corta. Yo creo que hay muchas cosas que impactan en la misma Fiscalía. Parecía que no, pero pues en el último tramo de la vida de cualquier persona, pues eres menos dinámico, eres más sabio, sí, pero eres menos dinámico y la Fiscalía pues tiene todo menos dinamismo. Por el otro lado hay señalamientos muy serios en el sentido de que la vieja Procuraduría es la que realmente maneja la nueva Fiscalía, que nomás se cambió al fiscal, y que el fiscal Alejandro Gertz Manero lo que hizo es mantener al frente de la Procuraduría, de la vieja Procuraduría, mantener a los mismos. Entonces, pues son los mismos los que han garantizado la impunidad en las últimas 2 décadas, pues entonces pues no se avanza, ¿no? Sí, a 3 años de finalizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o a 3 años de que inició, algo que llama mucho la atención es su aprobación, la aprobación que tiene con respecto a otros mandatarios que hemos tenido en México y también el posicionamiento que de alguna manera ha ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el terreno internacional. Sí, los números son muy fuertes. Es decir, como bien lo dices, en el mes 35, es decir, a mitad de su mandato, ningún presidente había tenido estos números. El más cercano pues era Felipe Calderón, pero pues López Obrador le lleva por muchos puntos. No son comparables los periodos, cada uno estaba viviendo distintos momentos, sí, pero sin duda el presidente López Obrador ha acusado un periodo de crisis larguísimo, de 2 años, que es casi ingobernable. O sea, no, él pues es imposible que le pueda marcar rumbo a la pandemia y a las consecuencias que la pandemia trajo sobre la economía. Hay muchas razones por las cuales se puede explicar
los actuales niveles de aceptación del presidente. Pero en realidad lo que hay que ver es cuáles son las lecciones que deja este crecimiento de sus niveles de aceptación. Y la primera y la más importante es que hay una campaña permanente, montada de la prensa en contra del presidente López Obrador, y no ha sido suficiente para desmontarlo. Esa es una gran lección. La lección es: la prensa no es suficiente ya para hundir a un presidente. Y el segundo, creo yo, la segunda lección es que el discurso de los intelectuales de que es un dictador, de que el autoritarismo se instaló en México, el discurso de los intelectuales de que se vive un golpe de Estado en el país, pues no es tan creíble. Y creo yo que la oposición se compró ese discurso, y muchos se compraron ese discurso con ánimos de que fuera realmente una realidad, un golpe de Estado en México. Entonces, pues terminó siendo poco efectivo para golpear, digamos, en el ánimo de la gente, que la gente se alarmara y dijera: sí, es cierto, vivimos en una dictadura. Bueno, los hechos sabemos que no es así. Entonces eso también falló. Y creo que la lección es para la oposición. Sí. Porque, pues, ¿qué van a hacer? Sí, y coincido totalmente contigo, sobre todo por este contexto que nos hablas, ¿no? Es en un país democrático como el nuestro, pues es totalmente válido estar de acuerdo con el gobierno en turno, o estar en desacuerdo, o estar en el medio, porque algunas cosas sí y otras no, pero lo que sí es que las narrativas de la oposición, pues no son narrativas, solamente es seguirle el juego a la agenda del presidente que todos los días marca a través de las mañaneras, y en ese sentido es golpear por golpear, y hay muchas personas, y sobre todo en el siglo XXI, con redes sociales y con la gran cantidad de información que tenemos a la mano, pues yo creo que también las personas se saturan y ya no les creen. Lo dices muy bien, y yo lo creo exactamente como tú, Selena, porque pues si dices: hay un golpe de Estado militarista en México, pero tú puedes hacer tu vida igual que la hacías hace 6 años o 3 años, pues entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? De ahí que el discurso de la oposición pues sea más bien histérico. Y entre más grites las cosas, no las vas a poder imponer. Es decir, a punta de gritos no vas a imponer una realidad. Y creo que eso la gente se da cuenta. Es un mundo muy interconectado y la gente se da cuenta. Esta es una dictadura. Híjole, pues yo creo que tengo que diferir de que se trate de una dictadura. Y esa es la estrategia de la oposición, decir que México vive una dictadura. Híjole, me cuesta mucho trabajo que no existe inteligencia dentro de la oposición para establecer una estrategia más razonable, ¿no? Por lo menos de propuestas. Al menos de propuesta. Todo es reactivo, y eso lo dices también muy bien. Están permanentemente en las reacciones, ¿no? Están reaccionando. El presidente les pone agenda, ellos después responden y responden además mal, pues entonces pues ahí están las consecuencias. Alejandro, quiero agradecerte que nos hayas tomado esta llamada y hablarnos también un poco de lo que hemos vivido estos 3 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también de las asignaturas pendientes que tiene para los próximos 3 años, y de resolverlas, pues es muy probable que Morena se mantenga en el poder. Así es, y pues siempre estoy a tus órdenes, me gusta mucho su estado, y gracias por invitarme. Bueno, aquí le vamos a guardar unos taquitos de carne asada, entonces. Muchísimas gracias, Alejandro. Que tenga muy buen día. Siempre. Que tenga usted también buen día. Gracias.